Buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes. Hay un momentito. Listo. Pues les doy la bienvenida a todos los que están presentes, a alumnos, docentes, de administrativos de la escuela, del Centro Cultural Europeo y sobre todo a nuestra psicóloga, la maestra Davy. Muchas gracias, maestra. Si usted me indica que todo está listo, iniciamos. Hola, buenas tardes. Sí, gracias. Cuando gusten podemos iniciar. Perfecto, muchas gracias. Pues damos inicio. Los presento. Ella es nuestra psicóloga, la maestra María Esdeivie Marroquín Hernández. Ella es psicóloga y encargada del departamento del programa de intervención académica que brindamos a nuestros alumnos que tienen derecho a esta plática y tienen derecho a los programas. Ellos pues reciben atención psicológica porque en nuestra institución pues también nos preocupamos porque tengan una salud mental buena y equilibrada, y es la maestra Davy quien nos ayuda a que esto se cumpla. Entonces, damos inicio a esta plática. Muchísimas gracias por acompañarnos a todos los presentes y a todos los que nos ven desde Facebook. Iniciamos. Gracias, maestra. Bueno, muchas gracias a todos por estar presentes. Espero que se vayan incorporando más personas porque creo que esta plática pues les va a interesar. Y no solo esto, sino que creo que a través de esta pequeña charla que vamos a tener, ustedes van a poder identificar, en especial si son papás, cómo llevan esta comunicación o esta relación con sus hijos, y que creo que en esta contingencia que estamos pasando, pues es indispensable tener una comunicación favorable con sus hijos. Y bueno, voy a estar abordando varios puntos importantes que ustedes deben de tomar en cuenta y voy a poner varios ejemplos también con base a pacientes que yo atiendo, pero también con base a incluso algunos alumnos de esta institución. Por supuesto, no voy a decir nombres, pero sí voy a comentar algunas cosas que se han manifestado y que la gran mayoría ha sido por parte de sus papás, ¿no? Y que ustedes saben que los padres y la familia pues es la base principal para poder trabajar, pero también para poder encaminar a sus hijos a un éxito o también a un fracaso. Y bueno, pues vamos a empezar. Quiero decirles, papás, si están el día de hoy pues observando esta pequeña charla, que quiero comenzar haciéndoles hincapié en que si son papás, ustedes en alguna etapa de su vida anterior no fueron siempre padres, también fueron hijos y estuvieron del otro lado. Y creo que lo que yo he observado cuando trabajo con los jóvenes es que creo que a veces en muchas situaciones los papás se les olvida que también fueron jóvenes, que también se equivocaron, que también tuvieron a lo mejor complicaciones con situaciones circunstanciales, que también padecieron por algunas cosas, y ese es el primer error que llegan a tener como papás y que les limita la comunicación con sus hijos. ¿Por qué? Porque ustedes regularmente van como adquiriendo ciertas experiencias a lo largo de su vida y las captan y las dejan ahí, pero a lo mejor de forma inconsciente, porque no puedo decir que todos sean conscientes, en el que van proyectando todo lo que ustedes son o dejaron de ser en sus hijos.
Si ustedes tal vez escucharon o leyeron un libro que dice Tu hijo, tu espejo, es muy cierto, porque ustedes van a reflejar lo que realmente son en sus hijos, o incluso lo que no fueron y quisieron ser en algún momento de su vida, y entonces van a tener que hacerlo a través de sus hijos. Y desafortunadamente es una carga emocional tremenda para sus hijos porque ellos no tienen por qué cargar con las frustraciones o con las cosas no resueltas emocionalmente hablando de ustedes. ¿Por qué digo esto? Porque si ustedes vinieron de una educación a lo mejor bastante drástica de años anteriores, porque así solían ser, o a lo mejor de padres militarizados y que fueron muy estrictos en su vida, entonces ustedes crecen y se vuelven papás y al momento de ya ser papás, son como repetir los patrones porque son dos opciones únicamente. O se vuelven igual que sus papás y son igual de militarizados y de drásticos como sus padres los fueron, o también se vuelven totalmente al extremo en donde son padres súper permisivos, en donde no saben poner las reglas, en donde no saben poner los límites y en donde aprueban muchas cosas con tal de no tener problemas con sus hijos. Y voy a abordar esos dos puntos porque esto es lo que muchas veces no entendemos en una comunicación con el hijo. Hoy en día, cuando estamos en casa, principalmente porque llevamos una situación en la que tenemos que estar en casa la gran mayor parte del tiempo, porque así lo requiere la circunstancia, ha sucedido y veo y observo que ya no saben qué hacer, menos con sus hijos. ¿Por qué? Porque anteriormente los papás se la pasaban trabajando todo el día. Los papás tenían mil cosas que hacer porque era el trabajo, porque era la despensa, porque era el hacer el aseo de la casa, porque era todo. Y tal vez sí exigir a los hijos hacer la tarea, ir a la escuela, toda esa parte. Pero creo que en la parte emocional, si yo les hiciera ahorita una prueba a ustedes, diciéndoles, a ver, papás, ¿cuál es el color favorito de su hijo? ¿Cuál es la comida favorita de tu hijo? ¿Cuál es el lugar favorito que le gusta estar o visitar a tu hijo? ¿Cuál es el programa que más le encanta? O sea, si yo te digo y te empiezo a cuestionar sobre todas estas cosas que son importantes para tus hijos, yo creo que de 10, a lo mejor dirías 3, 4. Pero ¿y todas las demás qué pasa con ellas? ¿No se supondría que eres el papá o eres la mamá y que has vivido con esta personita pues los años que tienes con él, ¿no? O sea, si tiene 15 años, si tiene 20 años, y a veces no sabes algo tan práctico como cuál es el color favorito de tu hijo. Y de verdad que esto es a veces un poquito preocupante porque sí me ha sucedido en el sentido de que los chicos están pasando por situaciones bien complicadas de su vida, en donde tal vez están en relaciones bien tóxicas con parejas que no les hacen bien, que más que ayudarles, les dañan, les lastiman, incluso tal vez no tienen una violencia física, pero sí tienen una violencia psicológica con sus parejas, porque hay mucha manipulación, porque hay mucha posesión, porque hay mucho control, porque hay mucha demanda de celos. Y muchas veces ustedes no saben que eso está sucediendo en las relaciones con sus hijos. Ustedes ven lo bueno de ellos y ustedes aparentemente dicen, ay, pues se lleva bien con su novio, ¿no? Ay, o pues está bien con su pareja, o ay, pues se la pasa todo el día y está bien porque pues yo casi no estoy en la casa, ¿no? Y tu papá pierdes el control, tu mamá pierdes el rol. A veces también, de verdad que
yo pienso y digo, ¿qué está pasando el día de hoy? Porque a veces los jóvenes de hoy pareciera que se convierten en los papás y ustedes papás se convierten en los hijos. ¿Por qué? Porque a veces tienen tantos problemas ustedes, papás, que el hijo les tiene que decir cómo resolverlos. O incluso se tiene que hacer tan autónomo y tan independiente para no tener que pedir opinión. ¿Por qué? Porque sabe que en casa todo el tiempo están peleando, o porque saben que en casa papá nunca está o papá o mamá nunca está. Yo también atiendo pequeñitos de 5, 6 años y de 8 que trabajo la terapia de juego con ellos. Y cuando yo, por ejemplo, les pregunto a estos pequeñitos de 8 años o de 7 y les digo, oye, ¿qué es lo que más te molesta? ¿Qué es lo que más te enoja? Y de verdad, hace poquito me pasó con un pequeño de 8 años y me dijo, me molesta que mi mamá y mi papá se la pasen todo el día en el celular y que no me hagan caso. Un niño de 8 años ya se da cuenta de esto. Imagínense un joven de 16, 17, 18 que son los que están en una universidad, por ejemplo. A esta edad, papás, ya se supondría que los jóvenes son autónomos, independientes y ya tienen sus propias cosas. Incluso a veces ya no les gusta que ustedes, papás, se involucren tanto en ellos. Y yo de verdad les digo, les he dicho muchas veces cuando trabajo con papás, la función de ser papás, la etapa en la que más los necesitan, así mucho, y que van a formar realmente una base indispensable para ellos, para que vayan por un camino adecuado, es desde que nacen hasta aproximadamente los 14 años de edad. ¿Por qué? Porque en esa edad que yo les estoy mencionando, en ese parámetro, sí necesitan de ustedes al 100%, porque necesitan que los orienten, porque necesitan que los cuiden, porque necesitan sentirse protegidos, porque necesitan cariño, porque necesitan afecto, porque necesitan que los escuchen, porque necesitan 1000 cosas para que ellos puedan tener herramientas y elementos cuando tengan más de 14, que se vuelven adolescentes y que entonces sí, pueden empezar a tomar decisiones, pero con una base que tu papá o tu mamá le diste. Si tú no le das esta base principal en donde estuviste realmente presente, porque veo muchos padres ausentes en la actualidad con sus hijos, están pero no están. Repito, no puede ser que un niño de 8 años se dé cuenta que quiere estar con su papá o con su mamá y que la mamá o el papá se la pase en un instrumento tecnológico y que eso sea más importante que lo que su hijo le quiere decir o le quiere dar a entender. Yo sé que en la actualidad hay muchos papás trabajadores y mamás trabajadoras y que gracias a eso sus hijos pueden estar el día de hoy donde están y aprender y tener lo que tienen. Pero no se les olvide que esto no es lo más importante, porque la cuestión material va, viene y la pueden tener en otra parte. Pero la cuestión emocional, la cuestión seguridad de lo que ustedes van a aportar como padres a sus hijos para que ellos no se sientan solos, para que ellos no se sientan a veces desequilibrados, para que ellos no tomen decisiones incorrectas, es que ustedes estén presentes en la parte física, que cuando el niño requiera de que tú le pongas atención, realmente se la pongas. Y por eso es que cuando se vuelven adolescentes y después se convierten en jóvenes, ya no les interesa y tienen muchos conflictos con ustedes porque ustedes a veces quieren acercarse con ellos para tener ese contacto y saber cómo les fue, por ejemplo, en la escuela. Y ellos les contestan, ¡ay, bien! E incluso hasta a veces se molestan porque les preguntan, ¿no? ¿Por qué? Porque tal vez en esa parte inconsciente está como el de, por favor, cuando yo era pequeño que sí te necesitaba, no estabas o siempre estabas ocupado. Y hoy que ya soy grande, que tengo mis propias amistades, mis propios problemas, quieres saberlos y te quieres involucrar como si de verdad te interesara.
Esas son expresiones que me dicen sus jóvenes cuando yo trabajo en la terapia con ellos. Y de verdad los escucho a veces hasta molestos, ¿no? De decir, es que mi papá no me entiende, es que mi mamá no me entiende. O sea, es que solamente me quieren imponer lo que ellos quieren. O es que quieren que yo esté padeciendo sus problemáticas como si yo fuera parte del problema. Si ellos se quieren separar es su problema, ¿por qué me meten a mí? ¿No? Y es que de verdad que el tener hijos es una gran responsabilidad, porque no solamente es tenerlos, es también educarlos, es también tener ese contacto físico que les decía, y también darles seguridad emocional, que en estos momentos es lo que más necesitan. El niño realmente se sienta seguro de que tiene a su papá al lado o que tiene a su mamá al lado, que lo va a proteger cuando realmente lo necesite. Pero eso, les repito, tiene que ser en la etapa desde que nacen a los 14, porque después ustedes quieren sobreprotegerlos demasiado, o ustedes quieren restringirlos demasiado, o como papás evidentemente se preocupan muchísimo por todos los pasos que hacen sus hijos, y entonces ya vienen los problemas, porque ya no les gusta a los adolescentes y a los jóvenes que ustedes les pongan reglas, que ustedes les pongan como, les impongan cosas, ¿no? Normativas que tienen que hacer. Y creo que algo que les molesta mucho a los jóvenes es que les digan lo que tienen que hacer. Y claro, yo también les digo, si no quieres que te digan lo que tienes que hacer, entonces hazlo. Porque tú no quieres que te lo digan, pero no terminas haciéndolo. Y estás en una etapa de rebeldía solo para molestar a tu papá o a tu mamá, pero no te das cuenta que también eso te lastima y te molesta a ti. Y al final, el más perjudicado eres tú. Y creo que con esto quiero decirles que tienen que pensar en que los hijos son prestados. Los hijos no se van a quedar con ustedes toda la vida. Los hijos, alguien dice no se escucha mucho en la transmisión de Facebook, no sé qué pasa, yo tengo Ya lo estamos checando, maestra, muchas gracias. Por favor. Se recupera el audio. Gracias, Bien. maestra. Ok, regreso otra vez a lo que decía. Y bueno, les decía que los hijos son prestados. Los hijos son prestados porque sabemos que ellos tienen que volar y que el objetivo de los papás es enseñarles a ir por el camino indicado para que en su momento tomen las decisiones que ellos consideren que sean correctas o que sean mejores y que puedan irse por el camino que sea mejor para ellos. Pero para eso tu papá tienes que prepararlo, pero tienes que prepararlo enseñándole. No puede ser que tú le quieras preparar a tu hijo a que tome decisiones haciéndole las cosas tú, o tomando las decisiones por él o por ella, o imponiéndole cosas por lo que decía, por tus frustraciones o porque tú te estás proyectando y porque tú no haces lo que tú hubieras querido, entonces quieres que tu hijo lo haga. Y a lo mejor eso que tú quieres que haga tu hijo y que tú soñaste hacer para ti, tu hijo no lo quiere. Y si no lo quiere, tienes que respetar su decisión, porque no es lo que te guste a ti, es lo que le guste a tu hijo. Claro, tampoco vas a permitir que sea algo que sabes que le va a dañar o le va a lastimar, pero también tienes que dejar a veces que esas experiencias de vida también lo vayan puliendo y lo vayan haciendo madurar para que tome las mejores decisiones en su vida. Pero para eso tienes que irlo soltando poco a poco para que vaya volando y vaya creciendo. Aquí voy a empezar a trabajar un poquito la parte de las estrategias y nuevamente retomando la parte de la contingencia. Les decía, hoy en día cuando ya nos quedamos en casa y están los hijos, una de dos, o nos la pasamos peleando con ellos por la más mínima cosa, o simplemente los ignoramos y no hacemos como esta parte de hablar una conversación con ellos, porque a veces no sabemos ni qué preguntarles, ni cómo decirles,
ni si nos van a contestar. Y también del otro lado, a veces que le preguntamos cualquier misma cosa y son como muy esenciales, como usted, oye, ¿cómo estuvieron tus clases en línea? Bien. Oye, ¿y hoy qué quieres de comer? Lo que sea. O sea, entonces es como que ellos mismos limitan esa conversación con ustedes. Y por eso es importante que empecemos a tomar conciencia primero de cómo ha sido nuestra relación con nuestros hijos desde hace tiempo, ¿no? Porque también he escuchado con los jóvenes que he trabajado que me dicen, es que el día de hoy que estamos en casa no tenemos conversación, no tenemos tema de conversación. Y el único conversación que hay en todo el momento es lo de la pandemia. Y eso también ya me estresó porque ya llevamos 1000 meses en lo mismo y escucho y veo noticias y todavía en mi casa lo refuerzan y lo siguen comentando y yo ya estoy harto de eso. Y es que, de verdad, papás, yo entiendo que estamos viviendo una situación complicada, y yo entiendo que hay que estar informados, y yo entiendo que a veces alarma en la situación que estamos pasando, pero si es un hecho que lo estamos viendo en las noticias todos los días, en todo momento, y todavía lo tengo que estar abordando en casa con los integrantes de mi familia y angustiar a todos los integrantes de mi familia, y transmitir esa angustia, esa inseguridad, esa ansiedad que yo tengo con mi familia, pues imagínense, o sea, también eso se transmite, eso también se proyecta, y si yo estoy angustiado o yo estoy angustiada, mi hijo también se va a angustiar. Y creo que lo que menos necesitan sus hijos es más estrés del que ya tienen, porque se estresan por su escuela, se estresan por las tareas, se estresan por los proyectos que tienen que entregar, se estresan por los problemas que tienen en casa y todavía se estresan porque están viviendo una situación complicada a nivel de biológico y de enfermedad, y decir, y si me contagio, y si mis papás también, y si, o sea, ¿qué vamos a hacer? Y aquí yo creo que tenemos que tomar en cuenta que cada quien tiene un papel y un rol en casa. Es decir, aquí los adultos son ustedes y los que se tienen que preocupar por cómo van a llevar la situación y cómo la van a manejar son ustedes, porque son los adultos. Repito, aquí ustedes tienen la función de darle protección a sus hijos. Si no le van a dar protección, entonces le están dando una preocupación. Yo también con los pequeños con los que trabajo, que son de 8 años y ya están en una etapa en la que sus papás están en una etapa de separación, de verdad que yo también hago mucho hincapié con ellos diciéndoles, denle seguridad a su pequeño, porque lo que más necesita en este momento, en donde va a cambiar todo en su vida, porque ya papá no va a dormir en casa, porque ya no van a hacer la misma dinámica de antes, donde te van a salir los 3 o los 4 juntos. Entonces, si tú no le das esa seguridad a tu hijo, por eso es que en primera piensa que él tiene la culpa de lo que pasó entre papá y mamá. En segunda, si hay una discusión o lo que está sucediendo, lo preocupas. Y un niño de 8 años que debería de estar preocupado únicamente porque no tiene el juguete que más le gusta y está preocupado porque mamá o papá se van a pelear o porque papá ya no va a vivir en la casa o ya no se va a quedar conmigo, imagínense que se están cambiando la función y los roles. ¿Por qué? Porque pareciera entonces que el niño de 8 años ya está teniendo responsabilidades y ya está teniendo problemas de un adulto, cuando solamente tiene 8 años. Y hoy con sus jóvenes pasa algo similar. No pueden preocuparlos de lo que más tienen que preocuparse. Ellos están para preocuparse por su escuela, están para preocuparse por sus exámenes, están para preocuparse por sus materias, pero digamos que por los problemas que tienen en su casa, las parejas o los papás o los hermanos, por favor, no les den más problemas de los que ya tienen. Tienen que cubrir cada quien su función y su papel. Ustedes son los adultos, ustedes son los maduros, ustedes son los que tienen que buscar una solución para que ante esta circunstancia pueda ser más amena su relación con sus hijos. Y yo sí les sugiero que en lugar de estar en una computadora o estar en un celular o estar en algún aparato electrónico, que también entiendo que a veces, muchas veces también es por trabajo, lo puedo entender,
pero creo que también dentro de ese tiempo pueden tener cierto espacio para convivir con sus hijos. Y creo que cuando tienen ese espacio, yo sí les sugiero que dejen a un lado la parte tecnológica para enfocarse a su familia. Hoy tienen esa gran ventaja. Hoy a lo mejor están trabajando desde casa, no tienen que salir. Hoy tienen la gran ventaja de convivir e interactuar con sus hijos. Hoy, si no sabían cuál era el color favorito de su hijo, a lo mejor si observas más lo que le gusta o cuáles son sus intereses, probablemente conozcas más cómo se relaciona tu hijo o qué es lo que hace o qué es lo que más le gusta. El decir a lo mejor, oye hijo, pues a lo mejor este fin de semana ya terminaste tus clases o ya terminaste tu tarea, ¿por qué no vemos una película juntos? ¿O por qué no vemos una serie que te gusta? ¿Qué serie te gusta o qué serie estás viendo? Créanme que aunque ya son adultos, a veces quieren ser pequeños porque yo creo que cuando son pequeñitos y tal vez si tienen alguno pequeño, también puede ser que se den cuenta de lo importante que es para ellos cuando tú les dices, vamos a ver una película, hijo, y la película que le gusta obviamente a tu niño, ¿no? O la serie o el programa. A lo mejor evidentemente pues tú ya eres adulto y no te gusta una caricatura o no te gusta un programa, pero no lo estás haciendo por ver ese programa o esa caricatura, lo estás haciendo porque quieres pasar un tiempo de calidad con tu niño. Y con tu adolescente pasa exactamente lo mismo. Evidentemente tenemos que buscar momentos que sean específicos para cuando ellos estén en la posición a lo mejor de quererlo hacer con ustedes. Y es ahí donde tenemos que ser muy observadores de decir, hoy está de buenas, hoy me va a aceptar que me acueste en su cama con él y que veamos esa película, ¿no? Y ese es un tiempo que tal vez necesita tu joven para estar contigo. Y aunque ya tenga 20 años, por ejemplo, eso no es algo que se les va a quitar porque a veces también lo aprecian y lo requieren y lo necesitan de ustedes. Así que si tienen esa oportunidad, háganlo. Una estrategia que yo les daría también es que empiecen, si no lo han hecho y si ya lo han hecho, refuércenlo. Y si no lo han hecho, implementenlo. Creo que aquí es mucho también de llegar a la parte de poner rituales en tu familia. Aquí, ¿cómo poner rituales en tu familia? Es decir, algo que se va a llevar a cabo, digamos que en todos los aspectos, que no va a ser algo que se pueda negociar porque se va a llevar a cabo. Y además porque es como un hábito que vamos a llevar en familia. Por ejemplo, uno de los rituales podría ser todos, con excepción de ninguno, vamos a comer a cierta hora y a estar en la mesa todos juntos. Y cuando comamos, no hay celulares y aprovechamos la comida para hablar de cómo nos fue en el día, por ejemplo, ¿sí? Este es un ritual que nosotros podemos hacer en familia y que podemos implementarlo con nuestros hijos y que esto nos va a ayudar a mantener una comunicación con ellos. ¿Por qué? Porque es algo que se está haciendo en casa. Claro, tengo que empezar a hacerlo yo, porque si yo empiezo a llegar tarde a casa, no como en casa, no sé, no sigo esa normativa, entonces pues bueno, recuerden que son modelos a seguir. Si ustedes no lo implementan, nadie más lo va a hacer, y menos sus hijos. Así que tenemos que empezar a implementarlo y somos los primeros que tenemos que dejar el celular a un lado y que tenemos que olvidarnos de los mensajes, de que suene, de lo que sea, porque la comida va a ser sagrada para nosotros y el estar sentados todos juntos como familia, y no solo por los sagrados alimentos, sino también porque vamos a hablar de nuestras problemáticas, pues, o de cómo nos fue en el día, porque no precisamente tiene que ser un problema. Eso es lo que tal vez va a reforzar una comunicación. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo ya sé que ese es el espacio que voy a tener para convivir con mi familia, porque ese es el espacio que voy a tener para decir cómo me sentí hoy, porque ese es el espacio que voy a tener para decir a lo mejor mis inconformidades. No lo sé, no sé exactamente cómo quieran manejar este ritual, hay que especificarlo bien, pero
Si va a ser un ritual, va a ser que se va a cumplir siempre. Ustedes también deciden, esto puede ser, digan, a lo mejor entre semana no se puede porque cada uno tiene horarios diferentes, pero sí lo podemos hacer todos los fines de semana. Ah, perfecto. Todos los fines de semana lo hacemos. O lo hacemos cada inicio de semana, todos los lunes, o sea, o una vez al mes. No sé cómo quieran manejarlo, pero se establece y una vez que se establece, se realiza. Entonces, esta es una estrategia que les doy para que lo realicen, para que lo implementen, porque es necesario para tener una buena comunicación en casa y abrirla sobre todo para los miembros de tu familia y en especial con los hijos, porque los hijos aprenden lo que ven y también, pues mientras estén en tu casa, son reglas, son normativas, son hábitos que se llevan en casa y que los tenemos que hacer y que les digo, a la larga si lo hacemos constantemente se vuelve un hábito. Ya no tienes que discutir, ya no tienes que estarle como imponiendo a tu hijo que tiene que estar sentado en la mesa y que el celular lo tiene que dejar al lado, ¿no? Sino que ya él mismo sabrá que cuando se sienta a la mesa no hay celulares y platican entre ustedes, ¿no? Obviamente tampoco la televisión ni nada porque volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, no tenemos el celular, pero está prendida la televisión y entonces ya estoy viendo el capítulo de una telenovela que me gusta o ya estoy viendo el programa que me gusta o el canal de chismes o lo que sea y ya perdí la atención y la concentración de lo que me estaba diciendo mi familia. Entonces, apaguemos toda la cuestión tecnológica y enfoquémonos únicamente a nuestra familia, a los miembros de nuestra familia y que evidentemente tienen que ver con sus hijos, ¿sí? Vamos con otra estrategia. Otra estrategia que yo les recomiendo que tienen que hacer para entablar una buena comunicación con sus hijos es llegar a los acuerdos. Y aquí vamos a tener acuerdos que vayan a ser fundamentales y que estos que sean fundamentales no son negociables y acuerdos que van a ser negociables y que, bueno, podemos negociarlo de alguna manera, ¿sí? Voy a decirles, por ejemplo, algo que no sea negociable, ¿no? Que no está en tela de juicio para negociar, pero que se va a llegar al acuerdo porque no va a haber más, ¿sí? Y a lo mejor este acuerdo puede decir, en ninguna circunstancia está permitido que se tome alcohol cuando sean menores de edad, por ejemplo, ¿no? O hasta los 23 años, por ejemplo, ¿no? Hasta los 20, 22, no tienes derecho a tomar ni una sola de alcohol, ni una sola gota de alcohol. Esto no es negociable, ¿sí? Lo estoy implementando y como tal, no te estoy preguntando por qué, porque yo soy el adulto, porque yo estoy implementando esta normativa y porque lo tenemos que hacer, ¿sí? Claro, vuelvo a lo mismo, si yo lo estoy proponiendo y lo estoy manifestando en casa, lo tengo que hacer yo primero. Yo no puedo decirle a mi hijo que no tome ni una gota de alcohol cuando yo sí tomo varias gotas de alcohol, ¿no? Entonces, no puedo ser incongruente. ¿Por qué? Porque el hecho de que sea la jefa o el jefe de familia no me da ese poder y ese control para que yo pueda decir y exigir algo en mi casa que yo no hago. Esto sí es incongruente. Probablemente algunos puedan decir, bueno, es que en el cigarro sí me cuesta trabajo, ¿no? Y yo sí fumo. Bueno, intenta no fumar cerca o cuando estés frente a tu hijo, ¿no? Intenta cuando no te vea para que no des una mala imagen, un mal aspecto y pues inténtalo, aunque realmente yo te diría que si puedes no hacerlo, estaría mucho, pero mucho mejor. Entonces, estas cosas que no son negociables, ¿no? Las no negociables, otro ejemplo sería, por ninguna circunstancia te puedes quedar en casa de nadie. Tienes que llegar. Y si tienes que llegar tarde, me avisas y yo paso por ti a la hora que tengas que salir, pero yo no te voy a permitir que te quedes en casa de nadie, ¿sí? Porque para eso tienes una casa y tienes que llegar a ella, ¿no? Entonces, esa parte también la vas a negociar, bueno, esta la vas a negociar, pero esto es algo que no es negociable, estoy hablando de lo que no es negociable. Y nuevamente todo esto les va a ayudar a mantener una buena relación con sus hijos,
y a que ya no haya como discusiones de, ay, es que tú nunca me dijiste, o ay, ¿por qué tú antes me permitías y ahora ya me dices que no? Entonces esto no les permite entablar una buena comunicación con sus hijos. Por eso hablo de estas cosas que deben de ser negociables y no negociables, para que al finalizar sus hijos no tengan ese antecedente de decir, ay, es que tú nunca lo dices, no hay ni normas, no hay reglas, no hay nada, y ahorita me las quieres imponer, ¿no? Y por eso es que hay muchos roces con sus hijos y por eso hay una falta de comunicación con ellos. Así que eso es lo que no es negociable. Aquí también, ahorita que estamos hablando de la contingencia y de que existe de la parte de negociar y que no podemos salir, pueden hacer esa parte de reestructurar, ¿no? A lo mejor hay cosas que ya lo hicieron y eso fue antes de no tener una pandemia. Ahora que la tenemos, a lo mejor pueden restablecer eso que va a ser negociable y que no va a ser negociable, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que les decía, no va a ser negociable que tengan celulares en la mesa cuando comemos. Eso no es negociable. Eso es algo que se implementa y no hay más que hablar, ¿sí? Pero a lo mejor hay algo que sí podemos negociar porque si lo podemos como ritual, por ejemplo, decir, no sé, todos los domingos vamos a jugar mesas de juegos de mesa, ¿no? Porque estamos aquí en casa, no salimos, estamos todos juntos, entonces vamos a realizar juegos de mesa. Entonces, lo que no puede ser, lo que sí puede ser negociable es que a lo mejor a mi papá me gusta un juego, a mamá le gusta otro juego, a mi hijo le gusta otro juego, ¿no? Entonces decir, bueno, pues a ver, ¿cuál vamos a elegir de estos tres, no? ¿Cuál a lo mejor podría decir mamá que también le gusta, podría decir papá que también le gusta, o vamos a tomar un volado, o vamos a votar y quien vote más, no sé, y eso puede ser negociable, ¿no? Elegir un juego que a lo mejor, pues, les guste a la mayoría, o qué sé yo, no precisamente tiene que ser el que te guste a ti. Pero es algo que también tienes que implementar en casa, ¿no? Porque realmente yo les preguntaría a ustedes, ¿qué actividades hacen con sus hijos juntos? O sea, ¿tienen actividades el día de hoy actualmente, ¿no? Que están ahí en casa. Yo quisiera que ustedes tuvieran pues una reflexión interna, porque bueno, no es la finalidad ahora que ustedes me lo digan, pero sí que ustedes se lo digan a sí mismos, como decir, ¿qué actividad tienen hoy con sus hijos, no? O sea, realmente a lo mejor una actividad de decir, sí veo películas con ellos, o sí veo una serie con ellos, o sí como con ellos y platico con ellos, sí juegos de mesa con ellos, escucho cuáles son sus problemáticas y por qué se sienten de esta manera. O sea, realmente tienen una actividad con sus hijos hoy en día, que hay una contingencia y que no la pasamos la gran mayoría del tiempo encerrados como familia, o no tenemos ninguna. Si no tienen ninguna, reflexionenlo, analícenlo y traten de implementar una porque es indispensable. Si no tienes ninguna actividad con tu hijo, ¿cómo pretendes tener una comunicación con él? O sea, los hijos, en especial los jóvenes, no son como nosotros adultos en los que nos preguntan y nosotros contestamos, ¿no? Y nos preguntan, oye, ¿cómo te sientes? No, pues bien. Oye, ¿tuviste algún problema? No, pues sí, fíjate que me siento estresado por esto, por otro. No, los jóvenes no hablan mucho de sus problemas, y menos a veces con la familia, y mucho menos con los papás. Pero no lo hacen porque no lo quieren hacer directamente, sino que tal vez puede pasar, y yo lo hago también mucho con los pequeños, porque con los pequeños pasa algo muy similar que con los jóvenes, son muy similares, y por eso les pongo el ejemplo también de los pequeños, porque los pequeños muchas veces ni siquiera identifican qué emociones tienen o qué emociones sienten, no las identifican, no las saben. Pero eso no quiere decir que no las sientan. Es decir, ellos tal vez están pasando por una depresión y no lo saben. Ellos tal vez se sienten tristes y no saben qué es la tristeza la que está abordando todo su ser, ¿no?
Y cuando yo trabajo con ellos en terapia, juego con ellos. O sea, yo juego con ellos, juego, si son pequeñitos niñas, juego a las muñecas, a las Barbies, juego a los carritos, juego con los títeres, juego con los cuentos, les cuento un cuento, o sea, todo eso yo trabajo. ¿Por qué? Porque a través de eso yo les pregunto, ¿no? O sea, jugamos, pero también interactúo con ellos. Ah, oye, mira, Estrellita se sentía súper bien con su papá. Oye, ¿y tú cómo te llevas con tu papi? Bien. Ay, como Estrellita, ¿verdad? No, porque Estrellita tenía todo el tiempo a su papá y mi papá no está todo el tiempo conmigo, ¿no? Ay, ¿a poco no está todo el tiempo contigo? ¿Por qué? ¿Va a trabajar? Sí, trabaja. Entonces empieza la comunicación, empieza la interacción y así es algo muy similar con los jóvenes. Con los jóvenes es que tú puedes estar haciendo ejercicio con ellos, decir, oye hijo, vamos a correr, ¿no? ¿Te gusta correr? Porque a lo mejor tenemos que ver también sus intereses. Si no le gusta correr, pues no le vas a decir, vamos a pararnos a las 6 de la mañana a correr, hijo, porque te va a mandar muy lejos, ¿no? Porque ni siquiera le gusta. Pero si le gusta el deporte, entonces seguramente va a decir sí, porque finalmente lo hago, ¿no? Entonces, si tú te acercas y tú te adaptas a ese deporte que le gusta y dices, oye, mañana voy a salir a correr contigo, ¿no? Porque yo también como que siento que ya lo necesito. Entonces sales a correr y corres, pero a lo mejor entre que descansan le vas preguntando cosas, entonces él no se va a sentir atacado, él no se va a sentir cuestionado, porque a veces los adolescentes y los jóvenes se sienten así, atacados y cuestionados, ¿no? Así como el de, ¡ay, otra vez ya quiere saber toda mi vida, ¿no? Otra vez se quiere meter en lo que no debe de meterse, o cómo le digo que yo no quiero hablar de este tema, ¿no? Y pues a veces no buscamos los momentos adecuados para poder preguntar, pero con esa pregunta de lo que realmente me interesa cómo estés tú, no me interesa saber como el chisme de si te sientes bien o te sientes mal. ¿Qué quiero decir con esto? Aprendamos, papás, a saber escuchar a nuestros hijos, porque por eso no hay comunicación con ellos, porque no sabemos escuchar, porque a veces llegan a intentar los jóvenes decirnos algo y una, o yo estoy lavando los trastes o estoy haciendo otra actividad y luego le digo, y entonces, Romina ya se cambió de escuela y te dice el hijo, mamá, eso te lo dije desde la semana pasada, ¿por qué no me escuchas? Y tú le dices, tú me lo, sí, ¿verdad? Me dijiste que Romina se había cambiado de escuela. Claro, porque no pusiste atención. Entonces eso también les molesta muchísimo a los jóvenes. Y también el hecho de que lleguen y te cuenten sus problemas y que te digan, es que Fernanda ya no quiere verme y hoy me cortó, pero pues yo quiero verla y no sé cómo hacerle para acercarme con ella. Y entonces tú le dices, ya, hijo, por Dios, o sea, si Fernanda anda con uno y con otro, ¿no? Y me dice, aparte ni siquiera estaba bien contigo, siempre tú le hablabas, siempre todo, ay, esa niña ni te conviene, hijo. O sea, no escuchaste. Lo estás bombardeando con cosas que no quiere escuchar porque evidentemente se siente triste, se siente deprimido, se siente mal. Y además lo estás criticando porque no estás criticando a la otra niña que no le conviene, sino lo estás criticando a él porque él la eligió y entonces lo estás juzgando como el que, pobre tonto, ¿no? O sea, no supiste elegir. Y lo estás ofendiendo. Eso es lo que ellos entienden cuando tú haces esos comentarios. Entonces, cuando ellos te cuentan sus problemas, no quieren escuchar lo negativo, sino que les digas realmente por qué no. Oye, hijo, ¿y por qué terminaste con Fernanda? No, pues no sé, mamá, es que pues de repente ya no quiso hablar conmigo, ¿no? Ay, no, pues estuvo mal, ¿no? Oye, pero ¿y qué quieres o qué piensas hacer, hijo? Pues yo la quiero seguir buscando, ma. Bueno, ¿y crees que eso sea lo más conveniente para ti? Pues yo no sé si sea lo más conveniente, pero yo la quiero mucho, ma.
Bueno, pues si eso crees que sea lo más conveniente para ti, pues inténtalo, pero también si ella ya no quiere estar contigo, pues deberías pensarlo, pero es tu decisión, hijo. Entonces, lo oriento, pero no lo juzgo, ni tampoco le estoy diciendo, ay, es que esa no te conviene, esta, o sea, es lo que menos quieren escuchar, y no sabemos escuchar a los jóvenes, porque empezamos a criticar, empezamos a enjuiciar, empezamos a dar nuestro punto de vista, pero desde lo que yo tal vez viví, ¿no? Y decir, oye, hija, no, pues yo también tuve una así, y no, o sea, si te lo estoy diciendo es porque yo ya lo viví, o sea, mientras tú vas, yo ya vine, o sea, esos comentarios, ellos ya dicen siempre lo mismo, va a empezar con lo mismo. O hijo serás y padre te convertirás. Sí, por supuesto, como ustedes, así también les pasó, en el que dejaron de ser hijos para convertirse en padres y a lo mejor hasta este momento entendieron muchas cosas, pero también, les repito, ustedes también fueron hijos y también a lo mejor no entendieron muchas cosas y también a lo mejor quisieron experimentar otras y también a lo mejor se equivocaron en muchas otras. Entonces, no agobien tanto a sus jóvenes diciéndoles lo que deben o lo que no deben de hacer, porque si ustedes realmente estuvieron con ellos cuando de verdad requieren estar como de los 0 años de edad hasta los 14 años, seguramente ellos tendrán las herramientas suficientes para tomar las mejores decisiones o tal vez se van a equivocar, pero también van a saber cómo solucionarlo y cómo solucionar un problema. ¿Por qué? Porque ustedes ya les dieron las herramientas, pero no quieran hacerlo siempre por ellos. Eso es algo que no tienen que hacer y que a los jóvenes les molesta muchísimo que ustedes papás realicen. Y bueno, yo creo que el hablar con sus hijos y otra estrategia que voy a comentarles es hablar siempre desde el yo. ¿Cómo es esto? Es un poquito como tener una comunicación asertiva, ¿sí? Una comunicación asertiva es decirle a la otra persona lo que tal vez tú quieras decirle y lo que tal vez te inconforma o no estás de acuerdo, pero sin lastimarlo y sin hacerlo sentir mal, ¿sí? ¿Cómo es esto? Sé que es difícil, pero no es imposible. Y desde la parte emocional hay una técnica. Desde la parte emocional es hablar desde el yo, ¿sí? Porque cuando hablo desde el yo, entonces hablo en primera persona. Yo. Yo siento, hijo, que hoy estás muy enojado. Yo veo que estás muy agresivo. Yo me imagino que debe ser porque en la mañana te grité. Entonces, hablo del yo. Me estoy responsabilizando de mis emociones, me estoy responsabilizando de lo que yo hice, de lo que yo pienso, de lo que yo veo. Pero esto no quiere decir que sea real, porque tal vez me estoy equivocando. Tal vez no es así como yo lo veo, como yo lo siento, pero así lo veo yo y así lo siento yo. Esto también lo manejo mucho con las parejas, porque las parejas no tienen esta comunicación. Es esta parte de decir, es que tú nunca me pones atención, es que tú siempre estás enojado, es que tú nunca me ayudas en la casa. Y hablo del tú. Y cuando hablo del tú, entonces no me estoy responsabilizando de lo que yo hago, de lo mío, y entonces estoy viendo hacia afuera, estoy viendo los errores del otro, pero no me estoy dando cuenta de los propios errores. Y a veces pasa lo mismo con los hijos. Es que tu hijo siempre llegas tarde. Es que hijo, tú siempre no haces la tarea. Es que hijo, ¿por qué siempre me contestas? Y entonces estás en el tú.
¿Y yo qué he hecho para que mi hijo siempre me conteste? ¿Yo qué he hecho para que mi hijo me grite? ¿Yo qué he hecho para que mi hijo no cumpla con sus tareas? Hay que trabajar desde el yo. Hay que trabajar esa parte para poder entonces recibir lo que yo tal vez quisiera o esperaría, pero desde lo mío, porque yo no puedo ser responsable a los demás de lo que yo pienso, de lo que yo siento, de lo que yo hago, pero yo sí me puedo hacer responsable de eso. Por eso cuando hablen con sus hijos, hablen desde la parte del yo. Yo siento, yo pienso, yo veo, yo no sé, yo me imagino, pero siempre estoy hablando del yo, es mi sentir, son mis emociones, son mis acciones y por lo tanto, entonces yo me hago responsable, ¿sí? Y es lo que también les hago hincapié, porque igual cuando tú hablas, no solamente aquí con los jóvenes, sino cuando tú hablas con tu pareja o con otras personas exteriores y tú le quieres comunicar algo, pero le dices, oye, es que tú nunca me ayudas, oye, es que tú llegas tarde. Bueno, desde que tú señalas a la otra persona, desde ese momento, la otra persona ya se siente agredida, la otra persona ya se siente juzgada, la otra persona ya está a la defensiva. Y así no vas a lograr obtener nada, sino todo lo contrario. Y si tú realmente quieres tener un resultado y entablar una comunicación con tus hijos, entonces habla desde el yo, porque si hablas desde el tú, ya estás haciendo todo lo que te menciono. Así que bueno, cuando tú hablas de una manera asertiva, también lo primero que debes hacer es resaltar todas las cualidades de la persona para posteriormente decirle tal vez tu inconformidad o lo que no estás de acuerdo, pero primero le resaltas las cualidades. ¿Por qué? Voy a poner un ejemplo, ¿no? Si yo digo, si alguien viene y me dice, oye, Davy, fíjate que eres muy buena cuando hablas y me das consejos y me dices lo que estoy bien o lo que estoy mal porque me ha ayudado bastante a tomar buenas decisiones, pero, pero, pero creo que a veces eres demasiado exigente conmigo, ¿no? Entonces, yo primero voy a resaltar lo bueno porque eso me va a hacer sentir importante y porque me va a hacer pensar en todo lo bueno que tengo. Y ya que me enfoco en esa parte de lo bueno, entonces me quedo ahí y entonces ya después capto lo que me está diciendo, decir, ay, sí soy exigente, no me había dado cuenta que era exigente, oye, pero ya lo tomo de otra manera porque me está resaltando mis cualidades. Y si tú le dices a tu hijo todo lo bueno que tiene y después le dices, oye hijo, es que mira, de verdad que eres un niño que siempre me ayuda en la casa, eres un chico que pues hace lo que yo le digo, eres un chico que tiene buenas calificaciones en la escuela, pero hijo, yo pienso que deberías de estudiar un poquito más, porque esta vez que tuviste un examen, tuviste una nota reprobatoria. Y si tienes todas esas cualidades, pienso que podrías mejorar tu nota. Entonces, yo no le estoy diciendo, oye, ¿por qué tuviste esa mala nota? Pues te digo, te pareces a tu padre, porque nunca son buenos en la escuela, porque siempre preferían irse al deporte que hacer la tarea. O sea, y entonces hasta ya lo estás comparando y ya le estás diciendo todo lo negativo. ¿Cómo crees, cómo piensas que va a reaccionar? Por supuesto, de una manera negativa.
Pero si se lo planteas desde otro punto de vista y le resaltas sus cualidades, y ya después le dices tal vez lo que tiene que mejorar, pero también tienes tacto para decírselo, creo que puede entenderlo y puede captarlo de una mejor manera. Entonces, esta es otra estrategia con la que tú te puedes comunicar el día de hoy en tu casa con tus hijos. Y bueno, pues creo que ya les di algunas estrategias para que ustedes puedan entablar una comunicación con sus hijos el día de hoy que están ahí en casa. Es importante mantener la comunicación, es importante que ustedes les reflejen a sus hijos una confianza en cuanto a lo que ellos tengan que externar. En ocasiones, no necesariamente van a requerir que ustedes les digan algo, en ocasiones simplemente con que los abracen o les den una palmada en el hombro y decir, oye, muy bien, o oye, ánimo, creo que va a ser más que suficiente. Pero sí tienen que ser muy observadores para saber qué necesitan sus hijos, para saber qué es lo que requieren, porque tal vez van a necesitar una palabra, o tal vez nada más van a necesitar un abrazo, o tal vez nada más van a necesitar sentirse cerca de ustedes, ¿no? Entonces, necesitan ser muy observadores con sus pequeños, con sus hijos, con sus jóvenes, para que ustedes puedan mantener esa comunicación con ellos y puedan identificar qué emociones presentan sus hijos. Y como les decía, que hago con los pequeñitos, que ustedes mismos puedan ayudarles a ellos a identificar qué emoción sienten y por qué sienten esa emoción. Y además, que no están solos sintiendo esa emoción. Es como cuando alguien está triste, por ejemplo, porque se murió su perrito, un niño, ¿no? Un niño está triste porque se murió su perrito. Entonces, hay veces que no necesitas decirle, oye, hijo, mira, no te preocupes, el perrito ya está mejor en otro lado y está en el cielo y todo. No necesita a veces todo eso. No solo necesita que lo abraces y que estés ahí al lado de él, acompañándolo en su dolor. Porque a veces es lo que tenemos que hacer con las personas que están padeciendo algo complicado o algo difícil. Acompáñalo en su dolor. A veces no necesitas decirle nada, solo acompañarlo. Entonces acompañen a sus hijos en sus emociones, acompañen a sus hijos cuando estén tristes, acompañen a sus hijos cuando estén alegres, acompañen a sus hijos cuando se sientan frustrados, acompañen a sus hijos cuando estén enojados y compréndanlos por lo que les comento. Ustedes también pasaron por esa etapa. Ustedes son los mejores que pueden entenderlos porque ya pasaron por esa etapa, porque ya la vivieron, porque ya sintieron todo lo que sienten sus hijos. Entonces, con mayor razón, deben comprenderlos y deben entenderlos. Y, sobre todo, sentir y demostrarles a sus hijos que hoy está un papá que los cuida, una mamá que los protege, un papá que les da amor, un cariño, una mamá que les da atención, sobre todo, porque eso es lo que realmente les interesa a sus hijos, tanto pequeños como el día de hoy que se convierten en adolescentes y después en jóvenes adultos. Realmente en todas las etapas requerimos atención, requerimos amor, requerimos atención y seguridad, confianza por parte de nuestros padres. Así que lo único que pueden y tienen que hacer ustedes es planteárselo. Y hoy que tienen la oportunidad de hacerlo en casa con más tiempo, aprovechenlo, aprovechen ese tiempo con sus hijos, aprovechen tiempos en familia, aprovechen espacios para estar juntos, para entablar una pequeña comunicación. Busquen herramientas, como les decía, puede ser un juego, puede ser un deporte, puede ser un programa de televisión, puede ser una serie, no sé, pero esos espacios son para ustedes y para sus hijos. O sea, no pensemos que el tener una buena comunicación con mi hijo solamente es que yo hable con él y que él hable conmigo. No, tener una buena comunicación es englobar todo. Es el tiempo que yo paso con él, la palmada que yo le di en el hombro,
el abrazo que yo le di, el decir te quiero y te amo, háganlo, papás, porque de verdad yo sé que a lo mejor a nosotros no nos enseñaron a decir te quiero, te amo, pero no, en estos momentos de incertidumbre, de contingencia, de que hay muchos muertos y demás, no sabemos cuándo va a ser nuestro último día. Y a lo mejor hoy me voy, mañana me voy, y yo nunca le dije a mi hijo que lo amaba, yo nunca le dije a mi hijo que lo quería, yo nunca le dije a mi hijo que era lo más importante para mí. Y de verdad, cuando son pequeñitos, es lo que más me piden los niños. Cuando yo les digo, ¿qué regalo te gustaría que tu papá te hiciera? Me dicen, que me abrace. O sea, que un niño de 8 años te diga que mi papá me abrace y que sea su mejor regalo, por favor reflexionen lo que de verdad están necesitando los hijos y después los jóvenes. Si ustedes a lo mejor hoy dicen, ay, es que ya están grandes, o ya hasta se enojan, o ay, no, siempre hay momentos, y aunque a veces se enojen, también muy dentro de ellos quieren escuchar, decirles a ustedes que los quieren, decirles a ustedes que los aman, decirles a ustedes que son lo más importante en su vida. Y si a lo mejor me cuesta trabajo decírselo, entonces lo demuestro con un abrazo, con un beso. Y si a lo mejor todavía me cuesta trabajo expresárselo con un beso, con un abrazo, entonces se lo escribo. Pero lo importante es que yo le demuestre con las cosas que yo considere que son importantes a mi hijo que me importa, porque eso es lo que los jóvenes quieren de ustedes, que sepan que realmente les importan a ustedes, porque a veces dicen, están más enfocados en sus problemas, están más enfocados en el trabajo, están más enfocados en sus programas, están más enfocados en el celular, o sea, todo es más importante que sus hijos. Y ellos ya se acostumbraron a eso. Así que háganles saber ustedes a sus hijos con acciones, con palabras, con actitudes, que ellos son lo más importante para ustedes, pero también con su tiempo, que es muy valioso para ellos el día de hoy. Porque yo creo que si han escuchado anécdotas como que un niño quiere pagar porque su papá o su mamá le dé tiempo, de verdad que eso es real. Yo creo que si le pregunto a muchos niños el día de hoy, oye, si tú pudieras pagar para que tu papá estuviera contigo todo un día, ¿pagarías? ¿Qué creen que contestarían? Sí, porque casi no estamos juntos. Hoy que están más juntos, no hagan como que no es así, porque a veces están en la misma casa, en el mismo lugar, y cada uno, como dirían los chicos, en su onda. Papá en su computadora, mamá en su celular, el hermano viendo la televisión, la otra hermana haciendo su tarea, y están juntos, pero separados. Es lo peor que puede pasar en una familia. Y eso es lo que les digo, que tienen que trabajar con sus rituales. Hagan sus rituales, busquen momentos, busquen espacios, busquen situaciones, busquen circunstancias para entablar una comunicación o tener una relación con sus hijos que sea viable, ¿sí? Pues bueno, espero que esta pequeña charla que yo les imparto el día de hoy y algunas técnicas o estrategias que yo les estoy abordando y les estoy comentando y compartiendo, pues las apliquen a su vida cotidiana y pues aplicándolas espero que puedan tener los mejores resultados con sus hijos. Aprovechenlos. Recuerden que son prestados, en un tiempo más seguramente ellos tomarán decisiones y a lo mejor sus decisiones es irse a estudiar a otro lugar, a otro país y pues ya no los tuvieron, ¿no? Ya va a ser más difícil porque van a tener sus propias cosas, van a tener sus propios objetivos. Algo que también les decía a los jóvenes en la plática pasada es que deben de tener su proyecto de vida y hoy se los digo también a ustedes como un punto final.
también no se olviden de tener un proyecto de vida. Ustedes, papás, también tienen que tener su propio proyecto de vida, pero tomando en cuenta que hasta cierto punto van a tener a sus hijos con ustedes y serán parte de su proyecto de vida. Pero después ya no tendrán esa oportunidad, porque les repito, sus hijos van a tomar sus propias decisiones, su propio rumbo, su propio destino, y ustedes tienen que continuar con su proyecto de vida, porque por eso a veces también tienen tantos problemas con sus jóvenes, porque como se enfocan al 100% en ellos y se olvidan de ustedes mismos, se olvidan de que son personas, se olvidan de que también deben de tener un objetivo cuando sus hijos no están, y que a lo mejor deben de retomar sus proyectos tal vez en pareja, porque a veces por los hijos se olvidan de tener una pareja, y a veces hasta de tomar sus propios proyectos, porque a veces por los hijos, pues dejas tus propios proyectos, ¿no? Dejas tus propios sueños, dejas todo, porque tus hijos son lo primordial y va a ser lo principal. Pero cuando ellos ya no están, hay que retomarlos, hay que continuar con su proyecto de vida. Tengan un proyecto de vida porque les va a ayudar muchísimo a continuar y entender mejor a sus hijos, y a saber que va a llegar un momento en el que ellos van a tomar sus propias decisiones, en el que ellos van a tener sus propios errores y que ellos van a tener que buscar sus propias soluciones. Así que solamente denles herramientas para que ellos sigan creciendo, pero para que puedan volar posteriormente solos, ¿sí? Muchísimas gracias por su tiempo y pues espero que les haya ayudado esta pequeña charla. Al finalizar ahorita en un momento les van a poner una reseña mía para que miren mis datos por si quieren alguna terapia en línea, pueden hacerlo sin ningún problema. Y pues si tienen alguna pregunta, con mucho gusto pueden hacérmela y con mucho gusto pues les contestaré. Aprovechen este espacio, aprovechen pues el que estoy aquí y puedo compartirles parte del conocimiento, ¿sí? Pues muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por conectarse y pues espero que pongan en práctica todo lo que les comenté. Gracias. ¿Hay alguna pregunta? Porque creo que no está la persona que está como moderadora, pero... También estamos transmitiendo por Facebook. Si tienen alguna pregunta, lo pueden hacer llegar a través de los comentarios. Sí, también por los comentarios de Facebook, si me pueden apoyar, porque en las pláticas pasadas he visto que sí ponen comentarios, pero a veces ya tal vez los ponen después y ya no los vemos. Y pues si llegan a ponerlos ahora, con mucho gusto y puedo contestar. Gracias. No, creo que no se escuchaba mi micrófono hace rato, pero ahorita ya, ¿verdad? ¿Sí me escucho? Sí, ya te escuchas. Muchas gracias. Gracias, maestra. Voy a meterme a Facebook a ver si hay algún comentario para podérselo compartir. Sí, muchas gracias. Ojalá puedan hacer preguntas. Muchas gracias por su comentario, la persona que puso. Que les haya servido para unirse como familia. Muchas gracias. Que yo no tengo ninguno, maestra, en la sesión, en la transmisión. Bien. Entonces, bueno, hay un comentario. Aurelio León Espinosa nos dice: en cuanto a la comunicación en todas las generaciones es diferente y ahora estamos viviendo un cambio de 180 grados, más bien, no de 180 grados, más bien de 360 con las redes sociales. La pregunta es, ¿debemos aprender a comunicarnos de una nueva forma
como lo dicta la tecnología o aferrarme a querer comunicarme como antaño? Muy buena pregunta. Esta persona que nos está compartiéndola, que la escribió, muchísimas gracias por participar, porque esto creo que les ayuda a todos. Y bueno, con respecto a tu pregunta, es verdad, sí, estamos viviendo cambios muy, muy drásticos y ahora con esto de la contingencia, pues sí hubo un cambio a 180 grados de diferencia, ¿no? Y el día de hoy, pues ya antes de esto ya se presentaba la tecnología, pero hoy en día ya está pues a todo lo que da por las mismas necesidades. Entonces, yo sí les recomiendo en este sentido que la mejor comunicación que podemos tener es a través de la cuestión presencial. Dejemos a un lado la parte de las redes sociales, porque las redes sociales simplemente es como un escudo o una imagen que queremos presentar nosotros, porque regularmente todo lo que proyectamos en una red social muchas veces no es lo más real ni tampoco es lo más verídico, ¿no? Entonces, también lo que sí puedo percibir en especial en los jóvenes es que a lo mejor sí en sus redes sociales pueden como comunicarse en cuanto a sus carencias o cuestiones afectivas, porque a lo mejor están posteando cosas que van indirectamente para alguien, o porque a veces ahí incluso en lugar de hablarlo con el papá o con la mamá o con una familia, con un familiar, pues ponen, ¿no? Hoy me siento muy mal, pero qué bueno porque ya pronto no voy a estar, ¿no? O sea, cosas que ponen ahí en sus redes sociales y que a lo mejor como papás creo que es importante estar al día en cuestión de ver lo que mi hijo postea o de lo que mi hijo proyecta. Pero creo que ya trabajando la parte de comunicación, lo ideal sería que tú estuvieras presente comunicándote de una manera presencial, como lo que había comentado en la charla, ¿no? A través a lo mejor de pasar más tiempo con tus hijos, de hacer cosas juntos en familia, como un camping que le dicen, o para irse al bosque a comer algo, o a lo mejor hacer deporte juntos. O sea, a lo mejor ya es hora de hacer cosas en familia que hemos dejado de hacer desde hace mucho tiempo porque ya la tecnología nos ha rebasado y a lo mejor por eso se ha perdido esta dinámica familiar y esta dinámica de convivencia, ¿no? Porque a lo mejor si regresamos a los tiempos de antes, no había una comunicación así como bien directa, pero sabíamos que siempre estaban mamá, papá y nuestros hermanos juntos, ¿no? Y que ahí estábamos, por lo menos sabíamos que teníamos una seguridad de una familia, porque eso sí lo teníamos claro, que había una familia junta y por eso había un respeto, ¿no? O sea, hasta las jerarquías, que papá era el máximo poder en casa, mamá era la que le seguía, estuviera bien o estuviera mal papá, le hacíamos caso, porque pues era lo que dijera él, ¿no? Y si papá decía que todos teníamos que estar sentados en la mesa, pues se hacía. Entonces, pues creo que es algo que tenemos que regresar a implementar, pero no tampoco en la parte drástica, sino ahora implementar realmente la comunicación, ¿no? El hacer actividades juntos, creo que yo recomendaría. Entonces, no sé si quedó más clara la pregunta con esto que comento, pero sí considero que la comunicación debería de ser más física a través de actividades y de convivencia familiar, no a través de redes sociales. Muchas gracias, maestra. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? En Facebook ya no tengo otra pregunta. Y por aquí, bueno, solo Maru Navarro nos comenta: lo que comparte nos permite unirnos como familia y mejorar la comunicación. Gracias. Estos son todos los comentarios que tenemos. Gracias, maestra. Pues le agradecemos mucho que comparta pues todo su conocimiento con nosotros y que sobre todo ayude a nuestros padres de familia y a padres de familia que nos están viendo vía Facebook, que comparta estos tips para fortalecer esa convivencia con la familia y sobre todo con los jóvenes que ahorita están viendo una etapa muy difícil gracias a la contingencia. Entonces le agradecemos mucho. Ella es nuestra psicóloga, la maestra es Debbie Marroquín. Ella es quien está encargada del programa de intervención académica en nuestra universidad, en nuestra institución.
y es quien pues le agradecemos mucho que se preocupe por la salud mental de nuestros alumnos. Muchísimas gracias, maestra. Gracias a todos los que nos vieron por Facebook, a los que compartieron esta liga y pues a los que estuvieron presentes desde Zoom, desde Meet, perdón. Muchísimas gracias y linda tarde a todos. Gracias a todos. Bonita noche. Gracias, maestra. Gracias, hasta luego. Listo, chicos, excelente presentación. Gracias, Miss. Gracias a todos. No, excelente. Nos estamos viendo. Gracias, bye. Ahorita les mando Bye. la estadística de Facebook. Perfecto. Gracias, Ruchi. Gracias, Lo. Bye bye.
¿Quieres